Hola, soy John Luna, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNA. En el día de hoy vamos a hablar sobre los estudios radiográficos que se realizan para el cráneo. Vamos a hablar sobre la anatomía de los huesos que se ven inmersos dentro de estos estudios. Vamos a iniciar con el hueso frontal. Como su nombre lo dice, el hueso frontal se encuentra en la parte delantera del cráneo. En el hueso frontal tiene particularidades como son la apófisis cigomática, que es la encargada de unirse con el hueso cigomático por medio de la articulación eh, frontocigomática. No es es una articulación, es una sutura. El hueso también cuenta con particularidades como son la sutura metópica. Debajo del hueso, de aquí en la parte del hueso, parte inferior del hueso, encontramos los senos frontales. El seno frontal, encontramos la glabela, encontramos también el borde supraorbitario, que es este que tenemos acá. Tenemos el borde nasal, que es donde se conecta con el hueso nasal a través de otra sutura, la sutura frontonasal. Tenemos la escotadura supraorbitaria, tenemos la escotadura frontal y la espina nasal. Tiene la tuberosidad frontal. Este es un hueso que rodea el encéfalo. Es un hueso de tres porciones. La porción más grande que tiene es la porción petrosa. Em, este hueso tiene una articulación que une los huesos parietales con el frontal, que es la sutura coronal. Esta sutura lleva su nombre por el plano coronal. Continuamos con el, la visión inferior. En la visión inferior que podemos observar la escotadura etmoidal y el surco etmoidal. Tenemos también la fosa de la glándula lagrimal, la cara, el temporal. Tenemos la escotadura supraorbitaria y el borde supraorbitario, la espina nasal y el arco superciliar. También pues observa la apófisis cigomática. Continuamos con el hueso parietal. El hueso parietal cuenta con dos caras, la endocranial y la exocranial. El hueso parietal cuenta con unas márgenes que serían la margen frontal, mm, la margen parietal o occipital temporal. Tiene el ángulo temporal, tiene el ángulo occipital, cuenta con el ángulo mastoideo. Este hueso se articula tanto con el hueso frontal como con su par craneal, que sería el otro su par, que es el hueso parietal. Se unen en la mitad con una sutura, la sutura sagital. La sutura sagital lleva el nombre debido a que cuando los bebés nacen tienen la sutura tiene una forma de flecha y en latín flecha se dice sagita, por eso se llama la sutura sagital. Continuaríamos con la sutura, él se une con el hueso temporal por medio de otra sutura. Ya vamos a hablar de esa sutura. Este sería el hueso temporal, recibe su nombre temporal. Algunas partes lo dicen es porque es donde empiezan a hacer las primeras canas. En el hueso temporal encontramos que se une con el hueso parietal por medio de una articulación, la articulación petrosa, la sutura petrosa. Está en el hueso temporal. También tenemos la apófisis cigomática. Esa apófisis cigomática se une con el hueso cigomático formando el arco cigomático. Es un hueso irregular. Este forma la base inferior lateral del cráneo. Cumple la función de proteger el lóbulo temporal. Se articula, como les decía, con el hueso cigomático y con el hueso parietal. Características anatómicas de este hueso. Está el orificio externo del conducto carótido.
está el conducto timpánico, está el conducto auditivo externo, se encuentra la apófisis estiloides, el agujero estilomastoideo, se encuentra la fosa yugular, se encuentra la apófisis mastoidea, se encuentra la escotadura mastoidea, el orificio del conducto auditivo externo, como les decía, serían como las principales características de este. La porción petrosa de este hueso es lo que conocemos como los peñascos. Esta es una visión lateral, lateral derecha. Podemos ver con claridad la apófisis cigomática, que es la que hace el arco cigomático. Tenemos también las apófisis mastoides, el borde parietal, la escotadura parietal, la raíz longitudinal de la apófisis cigomática. Esta visión nos permite ver un poco con más claridad, no se ve muy bien la porción petrosa. Continuamos con el hueso occipital. El hueso occipital es el encargado de sostener o de recibir la, la parte del cerebro, la porción basilar es como la encargada y en él reposa el cerebelo. Bueno, ¿qué particularidades tiene este hueso? Principalmente es el único hueso de la cabeza que se articula con la columna a través de la articulación atlanto-occipital. Este hueso cuenta con eh, unas características. Tiene el conjunto del hipogloso, el tubérculo faríngeo, tiene la porción basilar, el cóndilo occipital, cresta occipital externa, cuenta con la protuberancia occipital externa. Esas serían como las principales características de este hueso. En este hueso encontramos una sutura, la sutura lambdoidea. Se encuentra en la parte trasera. Recibe su nombre la sutura lambdoidea debido a que se parece a la letra lambda del latín, lambda. Por eso recibe su nombre de articulación, la sutura lambdoidea. Esta sutura une el occipital con los parietales. Por debajo por debajo tiene una articulación, la articulación del esfenoccipital. La articulación esfenoccipital se une por debajo con el occipital y el esfenoides. Continuamos ahora con otra visión del occipital donde podemos observar con claridad el agujero magno. El agujero magno, recordemos que es por donde está eh, la columna vertebral. Está el clivus, la porción basilar, el tubérculo yugular, tenemos la porción escamosa, lo del surco del seno occipital, del seno sapital, pro- la protuberancia occipital externa. Esas serían como las características principales de este hueso. Continuamos con el hueso etmoides. El hueso etmoides es un hueso impar, es un hueso esponjoso, no es un hueso compacto. En una de las partes importantes que podemos ver es la crista galli, también forma parte de la lámina, tiene la lámina orbitaria, por lo tanto hace parte pues de la cavidad orbitaria. El, hace parte mucho de la parte nasal, ¿cierto? Tiene la concha nasal media y la concha nasal superior, que con esta son lo que llamaríamos los cornetes inferiores, que es otro hueso que es de la cara, pero los cornetes inferiores es un hueso independiente porque el resto lo conforma el etmoides. Tiene la apófisis crista galli, las alas de la crista galli y el laberinto etmoidal. Son como las particularidades de este hueso. El hueso esfenoides, este hueso es un huesito bastante particular. Este hueso
tiene la silla turca. Pues, en este caso, la silla turca, la silla turca, o también se le conoce como la silla donde se ubica la hipófisis. Entonces, por eso su gran importancia. Este huesito tiene una forma de mariposa. Es un hueso impar ubicado en la parte media de la base del cráneo, hueso que de forma irregular hace parte de la cavidad orbitaria, hace parte, cuando se toma una proyección, se pueden observar las alas mayores en el interior de las órbitas. Consta de las alas mayores, las alas menores, tiene la lámina medial, la lámina lateral, cuenta con el pico del esfenoides, cuenta con la abertura del oso esfenoidal, el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, la cresta infratemporal, el agujero oval, el agujero redondo, conducto pterigoideo. Esas serían pues como las particularidades de este hueso en esta visión. Continuamos. Esta es otra vista del hueso esfenoides. En este caso se puede observar con claridad el dorso de la silla y se ve con mayor claridad las alas inferiores. Los mismos orificios, lo que sería el agujero redondo, pero en este caso podemos observar el surco carótido en este hueso. Eh, la cara cerebral cuenta con el borde escamoso y eso sería pues como las particularidades que podemos alcanzar a observar desde la vista. Y tenemos esta vista superior. En esta vista superior podemos observar la fosa pterigoidea con mayor claridad, la lámina medial, podemos observar el conducto pterigoideo, la fisura orbitaria superior y obviamente las alas mayores y menores. Muchísimas gracias. Esta es la anatomía de, del cráneo para las proyecciones o para los estudios radiográficos de cráneo. Recordemos también que hay muchas articulaciones que se ven inmersas dentro de estos estudios. La frontonasal que la mencionamos al principio, tenemos la fenoccipital, la esfenoescamosa que se une el esfenoides con la porción escamosa del temporal. Tenemos la lacrimoetmoidal, que se unen, pues, como su nombre lo dice, el hueso lagrimal con el hueso etmoidal. Estas serían, pues, las características de los estudios radiográficos de cráneo. Muchísimas gracias.